amigos, como siempre doy las gracias por permitirnos entrar hasta sus hogares cada mañana, cada día, de lunes a viernes. Aquí estamos con ustedes. Les recuerdo que ya hoy es 21 de octubre del año 2019, el tiempo avanzando. Y hoy con muchas informaciones, con una en específico muy importante que va a reorganizar todo lo que es el espectro político de la República Dominicana. Hoy hay una nueva reconfiguración de la política en nuestro país. El PLD de Juan Bosch ya no existe, dice el doctor Leonel Fernández Reina. Ese PLD que nació con unas ideas, con un pensamiento, con una mística, donde se cultivaba cada día, se cultivaban cada uno de los integrantes de esa organización política con el solo objetivo de transformar la vida del dominicano, de llevar a cabo, completar la obra de Duarte, todos aquellos sueños que un grupo de hombres y mujeres que componían esa organización política desaparecieron. Y ayer, 9 de la noche, el discurso tan esperado por todos los dominicanos se llevó a cabo y efectivamente lo que muchos ya sospechaban, lo que muchos ya entendían iba a ser así, bueno, pues se confirmó. El doctor Leonel Fernández renuncia del Partido de la Liberación Dominicana y lo hace con una serie de argumentos valiosísimos que vamos a analizar a continuación. Doy los buenos días, la bienvenida a nuestro querido compañero Toniel Bonilla, que se une a la mesa de los comentarios. Bueno, buenos saludos, días, Lindsay, Toniel. buenos días para ti y para los televidentes que nos siguen por la mañana. Bueno, 20 de octubre será una fecha recordada por todos los dominicanos. 20 de octubre del año 2019, cuando se produce la renuncia del doctor Leonel Fernández, presidente de esa organización política del PLD, renuncia a ese partido por él entender que ya ese partido, la esencia, las razones por las cuales se había conformado, ya no existían, que este partido se había convertido en grupos que operaban como grupúsculos y entonces sin que se consultara a la base, sin que se consultara a nadie, estos grupos hicieron un daño terrible al Partido de la Liberación Dominicana, pero por una serie de factores que él pudo, lo expuso ahí claramente. Nunca Leonel Fernández había dictado un discurso con estas características, pero era necesario que así se hiciera con mucha claridad, con mucha transparencia. Dijo lo que todos sabíamos, claro está, o sea, todo lo que se gestó frente a la figura y en contra de la figura de Leonel Fernández. Él narraba esa parte de la historia y algunas otras que nadie entendía o que nadie conocía más bien y por eso no lograba entenderla. Bueno, pues Leonel ayer las dejó claras. Me gustaría conocer tu parecer, Otoniel, tú que eres miembro de esa organización política del PLD y que me imagino, porque ya me lo habías dicho, de que tú tienes tus maletas preparadas. Mira, Lindsay, y los que nos ven, hay que resaltar el hecho ya concreto, conocido, de que venía hablándose de que el presidente Leonel Fernández renunciaría, y así lo hizo en la noche de ayer. Renunció formalmente al Partido de la Liberación Dominicana y a seguir siendo su presidente. Al liderazgo de la militancia y de la base y de la dirigencia intermedia y de una parte de la dirigencia política, no ha renunciado porque con él se irá una inmensa mayoría de la militancia del Partido de la Liberación Dominicana. Pero al margen de eso, hay que dejar claro y resaltar un hecho que para mí es muy trascendente.
la vertiente en la que el presidente Leonel Fernández expuso las razones políticas, incluso hasta personales, Sí. por las que abandona esa organización, lo sentenció de una manera que ya tú citaste, en el hecho de que el PLD de Juan Bosch ya no existe y que la estrella ya fue eclipsada, dijo el presidente Leonel Fernández, al tiempo de explicar esas razones, por supuesto, de manera en síntesis, porque el deterioro que había o que ha venido experimentando el PLD ha sido progresivo, ha sido sistemático y ha venido exponencialmente creciendo. Hay que señalar, y lo quiero resaltar aquí, el presidente Leonel Fernández decía de la obstinación del actual presidente de la República a lo interno del PLD. Señaló el tema de las elecciones en las que él no alcanzó la presidencia en el año 2000 y que intentó presionar o presionó al comité político para reclamar al presidente Balaguer que le apoyara en una segunda vuelta frente al Partido Revolucionario Moderno, dominicano en aquel momento. Hay que decir que ciertamente es el calificativo que lleva, una obstinación por lo imposible. A lo imposible. Porque era imposible revertir ya aquel resultado, pero él se empecinó. Pero esto hay que ponerlo, no lo dijo el presidente, pero yo quiero señalarlo. Esto estuvo precedido y ahí comenzó el deterioro del PLD, de un fraude, de la utilización de medios impropios e indebidos, e ilícitos incluso, para alcanzar esa nominación presidencial frente al que entonces era vicepresidente de la República, que para aquel momento era una persona respetada. Ya se degradó, pero eso es otra cosa. Y ahí comenzó aquel deterioro y el asalto del Partido de la Liberación Dominicana. Luego esto fue, de alguna forma hubo una contención, porque a raíz de que el PLD salió del poder, se recompuso y bajo la égida y el liderazgo del presidente Leonel Fernández, entonces fueron corregidas algunas cuestiones hasta el año 2013, cuando volvió y el sector del actual presidente impulsó un fraude a lo interno del PLD, que no se dijo o no se explicó mucho por aquella coyuntura en la que estábamos viviendo. Pero el Comité Central en mayoría, que llegó en ese momento, en el 2013, fue a través de un fraude, incluso también digital, a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Y ahí participó activamente también el secretario de Asuntos Electorales y también el señor que ha vuelto a estar en la palestra. De manera que ese ha sido el sistemático comportamiento de esa facción. Y ya el presidente lo decía, dejó de ser el Partido de la Liberación Dominicana una organización política para convertirse en un grupo que al margen de los organismos del partido tomaba las decisiones y las preestablecía antes de que el comité político se reuniera y llevaba allí una posición de intereses, a veces grupales, partidarios, pero en ocasiones intereses económicos, digo yo. Y esto se agravó mucho más cuando desde el Palacio Nacional los engreídos, como le señaló el presidente, y ahí hay uno que todavía anda muy activo en su engreimiento y en su soberbia y en su petulancia y en su arrogancia, que es el señor que dirige o que está como secretario administrativo de la presidencia. Ese señor le hizo mucho daño a esa organización política, pues desde el Palacio se ha dedicado, es un empresario, un comerciante, se ha dedicado a pretender dirigir lo que fue el Partido de la Liberación Dominicana. Pero ahí le queda ese cascarón desacreditado y ahí está entonces, ahora, él y su grupo podrán hacer con esta organización lo que entiendan. Afortunadamente, el país cuenta con líderes responsables que calzan las botas y los zapatos que las circunstancias reclaman y requieren
porque el momento en el que estamos viviendo no es sencillo. Lindsay, no es sencillo porque si vemos lo que está ocurriendo en la región e incluso al lado nuestro, donde hay un gran desastre, no es para que este país esté con paños tibios. Pero afortunadamente el presidente Leonel Fernández ha puesto fin a lo que pudo terminar tal vez en algo peor, y lo ha hecho de la manera digna, como siempre ha sido, lo ha hecho en base a fundamentos bien establecidos, bien expuestos. Y quiero detenerme a lo personal que él aludió, porque de eso conozco. Todo comenzó desde el inicio del gobierno, desde el periodo anterior, 2012-2016. Y recordamos cómo aquella campaña de descrédito montada desde un ala del Palacio Nacional, porque en esto hay que ser justo, no era todo el gobierno, era un sector de ese gobierno. Encabezado por Danilo Medina. Ahora ha quedado de manifiesto que sí. Claro, porque ven en algún acá. momento entendíamos que eran otros sectores, pero después, como se fue desatando todo esto, hemos llegado a la conclusión que todo cuanto se hizo contó con la anuencia del presidente de la República. Todo cuanto se hizo, todo, incluyendo aquella campaña bestial que fue encarnizada contra el presidente en ese momento, presidente del Partido de la Liberación Dominicana. Y que ya el presidente decía que luego se entendió que eso se trataba de una estrategia o de un proyecto político para perpetuarse en el poder. Fíjense que aquí lo que está de manifiesto es que como el único líder capaz de enfrentarle y de impedir sus intenciones de permanecer de manera permanente en el poder, o sea, de continuar en el poder de manera permanente, o sea, perpetuarse en el poder, entonces se desató una campaña de descrédito contra la figura del presidente Leonel Fernández. Y ya sabemos todo aquello, no lo voy a repetir, por supuesto, pero todos recordamos aquellos episodios dolorosísimos en los que se vio envuelto o lo que intentaron envolverlo, y ya sabemos que estaba dirigido desde el Palacio Nacional para dañarle, para degradarle, para, como aquella ocasión dijo en el año 2015, intentar hacerle añicos. Pues no lo lograron. Por el contrario, lo único que ha hecho es consolidarse y arraigar el cariño y los seguidores ahora son más fervientes. Y lo digo porque he participado en los últimos procesos. Lo que se ha venido expresando es que a lo interno de lo que fue el PLD, porque ya ese partido no existe como tal, a lo interno de esa organización y que ahora pasa a ser un nuevo proyecto político que ha denominado la Fuerza del Pueblo, pues esa Fuerza del Pueblo comenzó a gestarse, a conformarse, a organizarse y a hacer el camino desde lo interno del Partido de la Liberación Dominicana, pero que fueron sumándose sectores, personalidades, figuras, gente del pueblo, de todos los niveles, que se ha venido sumando. Y ya es hoy una organización que nace grande, porque nace bajo la dirección del único y real líder que tiene la República Dominicana, que es el presidente Leonel Fernández. No porque sea mi líder, no. El presidente Leonel Fernández es la única figura que tiene las condiciones, que tiene las características, que tiene la visión, que tiene, digamos, el entendimiento, la comprensión de la dinámica global y de los problemas esenciales de la República Dominicana. Pero más que eso, además, tiene un segmento creciente que le sigue, que le aprecia, no porque él pueda representar, como ocurre actualmente, la posibilidad de entregar o no cargos públicos, ventajas, beneficios, porque no la tiene. Tiene 7 años fuera del poder y su liderazgo lo único que ha hecho es consolidarse, Lindsay. De manera que el presidente Leonel Fernández está en una muy buena
coyuntura. Y quiero así, brevemente, para cederte la palabra, Lindsay, aclarar lo siguiente, o decirlo, ponerlo de relieve y señalarlo. Además, porque se corresponde con la verdad y que la conozco. Ya se puede explicar, porque ya esto es un hecho público. La Fuerza del Pueblo surge como continuadora jurídica del Partido de los Trabajadores Dominicanos. La maledicencia, los intereses oscuros de siempre, comienzan a señalar que esto ha sido una adquisición, que por X o tal razón, y que además esto ha generado o va a generar malestar en el resto de las organizaciones que respaldan al presidente Leonel Fernández. Nada que ver. El Partido de los Trabajadores Dominicanos decidió en un acuerdo político con el presidente Leonel Fernández hacer un relanzamiento de esa organización y renombrarlo. Ahora se llamará la Fuerza del Pueblo. A partir de ayer, en un congreso extraordinario, adoptó la decisión de que el antiguo Partido de los Trabajadores Dominicanos, a partir de este momento, iniciará los procesos legales necesarios ante los organismos competentes para que pase a llamarse la Fuerza del Pueblo, en un acuerdo político de fusión en el que la dirigencia de ese partido permanece en lo que ahora será la Fuerza del Pueblo. Claro, bajo la dirección del líder, bajo la dirección del presidente, bajo la dirección de la única figura política, y quien no quisiera. Había propuestas de distintos niveles y tipos, pero es que con a quien se entendió razonable y conveniente es con el Partido de los Trabajadores Dominicanos, y ahora será la Fuerza del Pueblo. Pero además, el presidente Leonel Fernández atraerá consigo a la mitad de la dirigencia y a la inmensa mayoría del Partido de la Liberación Dominicana, de la base de la militancia, y ustedes lo verán. Ayer comenzó ya en la noche una oleada de renuncias, una cosa espectacular. Y lo que viene es un tsunami de renuncias de lo que fue el PLD de Juan Bosch, que ya no existe. Entonces, ahí vendrá, y habría, y con esto concluyo, Lindsay, es lo que quiero explicar. Necesariamente había que buscar un espacio político donde viene la mitad de la dirigencia de una organización, que fue la principal hasta ayer, el Partido de la Liberación Dominicana, y la inmensa mayoría de su militancia, que ahora se congregará alrededor del presidente Leonel Fernández en la Fuerza del Pueblo. Bueno, mira, Otoniel, definitivamente que hay una reestructuración, una reconfiguración de la política en la República Dominicana, esa nueva reconfiguración de la que habla el doctor Leonel Fernández nació ayer. Ya se venía gestando, pero ayer se concretiza con esa asamblea que tú bien señalas, y luego el discurso del doctor Leonel Fernández señalan claramente que lo que se venía gestando, una crisis interna del Partido de la Liberación Dominicana que empezó a gestarse desde el año 2000, como bien apunta el doctor Leonel Fernández, haciendo una cronología, digámoslo así, de lo que fue ese proceso de maduración de una figura como la que está gobernando en este momento, donde Leonel dice claramente que tenía una obstinación terrible por el poder. O sea, era algo ante lo imposible incluso, porque cuando Leonel empieza narrando, dice, bueno, se empieza a ver esa obstinación hacia lo imposible por querer llegar al poder, porque era una cosa ya, algo enfermizo. Él incluso apelaba a lo imposible. Por eso yo siempre vi a los danilistas con tanto rencor, porque ese rencor se le hizo a priori, se le sembró a priori a los danilistas. ¿De qué? De hacerle creer que Leonel era el culpable de todos los males de ellos. ¿Por qué razón? Leonel dice, yo hice hasta lo imposible por dejar, o sea, hice todo mi esfuerzo, puse todo mi empeño para llevar a cabo ese propósito de ese compañero mío,
de que él se convirtiera en el presidente de la República para el año 2000. Y él dice ahí, bueno, pero es allí donde yo le dije a algunos compañeros que el que no entendió por qué ganamos en el 96, no va a entender por qué perdimos en el 2000. O lo contrario, usted no entiende lo que pasó ahora porque no entendió por qué llegamos en el 96. Y entonces ahí Leonel lo explica de una manera tan sencilla. O sea, ¿fue bajo qué? O sea, el PLD venía creciendo paulatinamente como organización política. Y para el año 96 alcanza apenas, creo que fue un 25% del que él habló. Un 25%. 24 punto y pico, 25%. Y él dice, fuimos a una segunda vuelta. Y en esa segunda vuelta se produce un hecho que hace posible que nosotros llegáramos al poder, donde hay un acuerdo entre el balaguerismo y el PLD. Si te refieres al 96, en ese entonces el presidente Leonel Fernández, entonces candidato del PLD, alcanzó el 39%. El 39%. En el 96. En el 96. Sí. Bueno, ahí... Cuando el PLD obtuvo 24.7, fue en las elecciones del año 2000, que el candidato fue el actual presidente. Exactamente. Entonces, ¿qué pasó ahí cuando él dice, bueno, el otro candidato alcanzó 49 punto algo? Y el presidente Medina, el presidente actual, ante esa obstinación, ante lo imposible, le solicita eso que tú dices a esa gente del comité político de que vayan y hablen con Balaguer y que lleguen a algún acuerdo para que también los apoye. Balaguer le dijo, Pero eso tiene que ver con algo que una vez me confesó alguien que siendo joven fue a ver a Balaguer, porque imagínense, conocer a Balaguer, eso era una cosa muy grande. Y ese joven le preguntó que, según su entender, y tú lo conoces, sí, porque estábamos juntos cuando lo contó. Así es. Y le preguntó, doctor Balaguer, dígame para usted, ¿quiénes son los tres políticos de los tres principales partidos, PLD, Partido Reformista y PRD? En aquel entonces no existía el PRM. Que usted entiende, hay que tenerle miedo, quiénes son los que usan los más peligrosos y que más artimañas usan. Y Balaguer dije que se rió. Hay uno que ya falleció. Sí. Entonces él se rió y dijo, bueno, fulano del Partido Reformista, ese ya falleció. No, es del PRD. No, del partido, del PRD. Sí, ya ese ya falleció y no lo voy a mencionar. No. Por respeto a su muerte. Del PRD. Del Partido Reformista, Amable Aristi Castro, eso lo dijo Balaguer, no lo digo yo. Y del PLD, Danilo Medina. Así es. Balaguer, Joaquín Balaguer, dijo eso, refiriéndose a que eran hombres sumamente ambiciosos, avariciosos, incluyendo de lo económico. Eso dijo Balaguer. Bueno, pues Leonel lo narra así. Leonel narra esa parte de la historia donde él dice que era una cosa, una obstinación, y entonces luego que no se logra eso, que Balaguer dice que no. Pero Leonel lo que no sabe es esta parte que nosotros estamos contando aquí. Leonel Fernández desconoce esa otra parte del pensamiento de Balaguer. ¿Por qué Balaguer no quiso apoyar a Danilo Medina? Y es que la imagen que tenía Balaguer de Danilo Medina era una imagen muy diferente a la que tenía de Leonel Fernández. Porque Balaguer era un hombre que era el hombre más bien informado, un hombre que manejaba el poder, que estaba siempre en el poder y conocía al cojo sentado y al ciego durmiendo. A Balaguer le llevaban informaciones de primera mano de quién era cada quien, cuáles eran sus fortalezas y sus debilidades, los conocía a todos. No quiso apoyarlo Balaguer y Balaguer le dijo que no.
Y todos los miembros del comité político lo saben, incluyendo aquellos que fueron a negociar con Balaguer, porque en realidad Leonel le dijo, bueno, pues vayan y hablen. ¿Y qué pasó? Que Balaguer le dijo que no. ¿Qué podía hacer Leonel Fernández? Nada. Además de que incluso Danilo Medina no era el candidato natural en el 2000, en el año 2000, era Jaime David. Y le hicieron un fraude a Jaime. Que ahora anda ahí plegado. Ahora anda plegado atrás, lamiéndole los pies a Danilo Medina. Sí. Pero bueno, eso es parte de la historia y la gente la tiene que saber y conocer. Él no era incluso, pero Danilo, Leonel dice, ahí se vio su obstinación ante lo imposible por el poder, pero le faltó decir que desde ahí se le vio que era un hombre que usaba las malas artes para llevarse el triunfo, porque desde allí Danilo Medina empezó a armar truchimanerías, cosas oscuras. ¿Quiere que ponga un ejemplo de cómo incluso eso se hizo? Porque hay un arsenal de informaciones que no estamos diciendo que la vamos a comenzar a revelar todas, pero hay un arsenal de informaciones que uno maneja, claro. Ahora, en ese entonces, en el año 2000, para poner de manifiesto cómo llegamos a donde estamos, el ministro de Interior y Policía era Monchi Fadul. Sí. No era... para el año 1999. Yo pensaba que era Euclides. No, Euclides no fue ministro de Interior. Monchi Fadul. Okay. Y el fiscal de distrito era Domínguez Brito. Yo trabajaba en la fiscalía del distrito. En ese momento, los organismos del PLD era que decidían. O sea, un voto orgánico, o sea, una decisión orgánica equivalía a un voto. Había un organismo con 7 personas, comités de base. Si Jaime tenía 4 y el actual presidente 3, hubo casos donde fue apresado un compañero para que no hubiese decisión. Imagínate. Así se alcanzó la candidatura presidencial en el año 2000. Sí. Entre otras cosas, le pongo ese de ejemplo. Porque tú lo viviste. Porque nosotros lo vivimos. Sí. Esa es la realidad. Así comenzó todo esto y por eso lo que comienza mal termina mal y no se sabe cómo termine esto. Mira, entonces, siguiendo con mi relato, mi abuelo siempre me decía a mí, y eso aplica para muchísimas cosas y a mí me ha enseñado muchísimo y ahora en la política lo veo tanto. Y Gichan siempre me decía, Gichan es abuelito, Lindsay, el ladrón más grande del mundo, empezó robándose 1 centavo. Así es. Yo me quedaba admirada, yo no lo entendía, pero ¿qué significa eso? Le dio miedo robarse 1 centavo, pero luego vio que se lo podía robar y se robó 2 y le dio menos miedo y después se robó 3 y le dio mucho y se volvió tan experto robando que se convirtió en el ladrón más grande del mundo. O sea, ya no tenía, no sentía ningún sonrojo, ni vergüenza, ni remordimiento, nada, porque era tanto lo que lo hacía hasta convertirse en el ladrón más grande del mundo. Fue perfeccionándose también en la materia. Si te robas el primer centavo, ahí viene el gran pecado. Es ni uno que te puedes coger, es por mínimo que sea. Es tan grave el que se roba 1 como el que se roba 1.000.000. Los dos son ladrones igualitos. Entonces lo digo porque así empezó Danilo a hacerle trampa a este partido y al país desde el año 2000. Por eso lo traigo a colación, porque aunque Leonel habla de una obstinación ante lo imposible, solo por alcanzar una predilección por el fraude. Entonces, él acude al fraude para poder llevar a cabo esa obstinación que va más allá de lo posible. Entonces, como no hay las condiciones para que sea posible, entonces él apela a las artimañas, a las mañoserías, a las truchimanerías, a todas esas cosas que no, entonces quiere decir
que no juega limpio, en pocas palabras. Pero bueno, todo eso, que ya tú contaste parte de cómo se fueron gestando las cosas. Un Leonel Fernández que sale del poder, como él dice, con el 74% de valoración de los dominicanos. Que ahí y dijo cómo luego... que lejos de eso ser, digamos, algo favorable, se convirtió en una desgracia. En una desgracia, porque una entonces había que bajar ese hombre de ese sitial. Había que dañar la imagen, Sí. pero se fue hasta lo personal. Y ahí él cita una serie de cosas que es lamentable. Yo quiero irme a este 2015. Leonel Fernández dice que ya, bueno, acabaron con la imagen de Leonel. En base a mentiras, a calumnias, mentiras, desconsideración incluso de todo tipo, dibujando cosas que no existían, en fin, cosas calificativos terribles en contra de la figura de ese compañero que hizo todo lo humanamente posible por llevar a Danilo Medina y que finalmente él hizo lo que no hizo por él mismo. Lo dijo Danilo. Lo dijo el propio Danilo. Y él dice, para ayudar a ese compañero mío a lograr ese gran sueño de poner en su pecho la bandera nacional. Que a propósito de eso, una digregación, óyeme, dice, a propósito de la bandera, ajá, hay toda una línea sí, desde el gobierno dirigida a sacar el escudo nacional de la bandera. Así es. O el escudo de la bandera Claro. nacional. A propósito de eso. Sí. Entonces, dice Leonel Fernández, lo ayuda a ganar con toda su buena fe y lo lleva al poder en el año 2012. Puso todo a la disposición de ese compañero para que eso sea posible y él lograra ese gran sueño. ¿Y cómo le pagaron? Desdibujando su figura, yéndose hasta lo personal, pretendiendo volverlo añicos, pretendiendo matarlo moralmente. Entonces, Lindsay, para el año 2015, entonces viene un nuevo proceso donde Danilo Medina entonces se quiere quedar en el poder. Le nace el gusanillo que lo tenía ahí dentro, se le agiganta por todos los alimentos que le dieron. Se puso tan grande que entonces su ambición otra vez volvió a ser desmedida. ¿Y qué hizo? Llegó hasta lo imposible y fue al Congreso y a base de papeletas se cambió y se modificó esa Constitución para la única cosa, quedarse en el poder, porque la Constitución se lo prohibía. Y Leonel dice, renunciando a mis valores, renunciando a mis creencias y a mi propia forma de actuar, yo me eché a un lado, aunque no estaba de acuerdo con esa modificación a la Constitución. Me eché a un lado con el solo propósito de impedir que mi Partido de la Liberación Dominicana pudiera fracturarse, pudiera dividirse. Eso hizo Leonel Fernández. Renunció a sus valores. O lo renunció puso de lado. Lo tuvo que poner a un lado. Renunció a eso. ¿Para qué? Para evitar la división del PLD, porque él sabía que eso iba a traer como consecuencias la división de su partido. Todos esos sacrificios no valieron de nada al final, porque la ambición desmedida y esa obstinación ante lo imposible llevó a Danilo Medina a una segunda modificación consecutiva. A intentarlo. Pero las cosas ya no le salieron bien porque le salió Leonel al frente y dijo, no, ya no. Tú sabes que eso atenta contra la democracia. De ese proceso, Lindsay, hay que decirlo, nació la fuerza del pueblo. Nace la fuerza del pueblo, en claro. Ese episodio, claro, acompaña esa fuerza del pueblo. Luminoso. Al doctor Leonel Fernández, a el Congreso de la República, y de ahí nace la fuerza del pueblo.
Y de ahí nace el hashtag La Fuerza del Pueblo con Leonel. Y de ahí nace el nombre de esta nueva organización política que le trae al pueblo dominicano, le siembra una nueva esperanza. ¿Por qué? Porque Leonel dice, aquí vamos a crear una organización política cargada de valores, de ética, de lo moral, donde primen esos valores, será parte de mi responsabilidad y mi compromiso con este pueblo dominicano. Llevaremos allí un proyecto donde aglutinaremos varios partidos políticos, organizaciones de esta sociedad, con el propósito de sacar a ese engendro que hoy nos gobierna. Y es para afuera que van, se lo dijo así claro el doctor Leonel Fernández Reina, un hombre que ya no es, porque a medida que las experiencias, que lo vivido te da de frente, te da, y tú lo tienes que enfrentar, te hace ganar a ti experiencia. Acumulas experiencia. Y esa experiencia entonces, en hombres, en verdaderos hombres, es muy bueno. Cuando hablo de verdaderos hombres, quiero decir de aquellos que no acumulan odio, porque esos son los pequeños, esos son los miserables, esos son los que están cargaditos, bañaditos de miseria, pero los grandes hombres, esas experiencias lo ayudan a templarse, lo ayudan también a ese discurso que Leonel ayer con tanto valor y con tanta claridad le dijo al pueblo dominicano. Es un hombre que no es temeroso, ni mucho menos, y como él en algún momento de su discurso dijo, es un gobierno que se ha dedicado a perseguir a todo aquel que no esté de acuerdo con sus posiciones, a callar esas voces que tratan de disentir por la razón que fuere. Un gobierno que persigue. Es así, Lindsay, y hay ejemplos de sobra. En algunos casos incluso han sido obligados a salir de los medios de comunicación. Sí. En otros lo que se ha hecho es comprar las voluntades con anuncios, con publicidad oficial y por otras vías de favores y este tipo de cosas. Y lastimosamente una parte importante de la comunicación se ha plegado al sector oficial por necesidad en algunos casos y otros por ambición. Sí. Pero entonces, lo bueno de esto... Él lo dice claramente, sí. Es un gobierno que no se sonroja para atropellar a quien le dé la gana, quien sea, y lo ha hecho. A quien sea, pero Leonel se lo dice de frente. Pero ¿y cuál fue uno de los episodios que hay mucha más gente vergonzosos que le da de atropellos recientes? Bueno, es de la magistrada Miriam Germán Brito. Todos recordamos cómo en Televisión Nacional frente al país fue avergonzada y fue desconsiderada. Yo creo que Leonel así ha sido. Lo dijo pensando en ese atropello. Porque ese es el más emblemático. Claro, porque es el más emblemático, porque fíjate cómo tú lo dices y a mí me llegó justamente, cuando él lo decía, me llegó inmediatamente, claro, de inmediato. Inmediatamente ese hecho de cómo utilizaron y atropellaron y maltrataron la figura de una juez como la doctora Miriam Germán de la manera más cobarde posible. Llegando incluso a utilizar a su hijo especial que tiene doña Miriam. O sea, llegar hasta esos niveles tan rastreros como los que llegó ese gobierno, estando ahí presente el propio presidente de la República, sin sonrojo. Que lo permitió. Sin ningún sonrojo. Lo llevaron a cabo, no es que lo permitió, es que lo llevó a cabo, poniendo al Procurador General de la República a ejecutar tan asqueante plan, tan perverso plan. Y cuando el doctor Leonel Fernández dice que no tiene ningún sonrojo en atropellar, claro, porque lo hacen en sus propias caras frente a quien están atropellando, frente a su víctima y frente a todos los medios de comunicación. Porque este hecho se estaba televisando.
Cuando yo oí ayer a Leonel Fernández anoche hablar de ese ni sonrojo para el atropello, yo solamente que me llegó a la figura la doctora Miriam Germán. Y yo digo, Dios mío, ¿cuántas cosas han pasado en estos 7 años? Esa soberbia que se ha colocado en el Palacio Nacional, porque no vamos a decir que es en todo el gobierno, hay que insistir con esto, pero en el Palacio, de manera peligrosa, se ha aposentado la petulancia, se ha aposentado un grupo, incluso de gente que lo único que hace es canalizar negocios desde esas posiciones. Y hay individuos ahí que le están haciendo un daño terrible a este país. La gente no se da cuenta, muchos no se dan cuenta, pero el día que aquí comiencen a desentrañarse hechos y circunstancias y operaciones que se están haciendo, entonces comenzaremos a ver el alcance de todo esto. Y el presidente Leonel Fernández ya lo decía, rememorando incluso aquella consigna que se hizo viral en el 2004, de que es para afuera que van. Bueno, pues esa petulancia, esa arrogancia, ese engreimiento que se encaramó en el Palacio Nacional, que se prepare, que el próximo año, el 17 de mayo, el país los echará. Y luego, muchos de ellos, que lo sepan, tendrán que rendir cuentas de sus actos. Que lo sepan y que se preparen. Esto no es ni amenaza ni no amenaza. Es que un día en este país la institucionalidad tiene que operar y las leyes tienen que aplicarse y la Constitución. Y estamos convencidos de que esto está muy cerca. Y esto está tan cerca como el próximo año. Y ya lo saben, destruyeron al PLD, pero no podrán destruir al país. Porque el país está atento y es consciente de lo que viene y de lo que se está dando. Y por eso se está organizando. Y afortunadamente hay una oposición creciente, porque en eso descansa la democracia. El Partido Revolucionario Moderno ha salido bien librado de su convención interna. Y en estas luchas crecientes, que ya decía que esta fuerza se ha consolidado y se ha conformado desde la batalla que dimos para impedir la reforma constitucional y que ahora termina convirtiéndose en una organización política que nace grande, que es la fuerza del pueblo. Con esa fuerza serán barridos y serán echados y luego entonces el país reclamará y exigirá que rindan cuenta por todos los actos que han cometido, incluyendo el fraude que se cometió en las primarias del Partido de la Liberación Dominicana, que aspiro a que no quede impune, como muchas otras cosas han pasado en este país. Quienes cometieron ese fraude, que sepan que tendrán consecuencias. Las primeras son políticas, ya las estamos viendo. La desaparición, como era hasta ayer, del Partido de la Liberación Dominicana. Esa es la primera consecuencia política. Después tendrán que venir consecuencias legales para sus autores, porque lo que se ha hecho contra la democracia, contra la institucionalidad y contra la voluntad de la mayoría que se expresó el 6 de octubre, constituye un crimen, y ese crimen tendrá que ser aclarado. Y como decía el presidente Leonel Fernández, a la Junta Central Electoral que no ponga cortapisas, que no ponga limitaciones, al revés, debería contribuir con esto, porque de lo contrario entonces el presidente dice que está conformada por gente digna y honorables. Yo lo creo, pero si no se ponen del lado de la transparencia y de que esto se aclare, entonces tendremos nuestras dudas. Mira, vienen renuncias importantes como la que se acaba de producir hace un momento, hace un rato. El doctor Rafael Alburquerque, que dice: en el día de hoy presento mi renuncia irrevocable al Partido de la Liberación Dominicana para seguir la lucha por la democracia y la justicia social junto a Leonel Fernández en la fuerza del pueblo, dice el doctor Rafael Alburquerque. Ya lo hizo el doctor Almeida. Ya lo hizo el doctor Franklin Almeida Rancière, y así lo seguirán haciendo muchos hombres y mujeres más de ese Partido de la Liberación Dominicana, donde se van a llevar, donde se llevan
la figura del profesor Bosch, y esa será su norte, ese será la estrella a seguir, la estrella de Bosch, esa mística practicada y que por la que nació ese Partido de la Liberación Dominicana. Hoy se cuenta otra historia y a partir de hoy se empezará a contar otra historia en la República Dominicana con esa fuerza del pueblo, ese nuevo sueño, esa nueva esperanza que se le lleva al pueblo dominicano. Fíjate, me acaba de escribir alguien y me dice lo siguiente, esa persona, lo voy a leer. Me dice, aquí comenzando la semana, escuchando al doctor Fernández, lo escucho con detenimiento, lamento por supuesto la ruptura y hubiese sido mejor evitarla, claro, pero a mi parecer es correcto lo que está pasando a estas alturas. Aquí hay valores tan diferentes entre estas partes que no se puede estar en la misma organización. Y de quien te estoy hablando es de un profesional que nada tiene que ver con política. Me dice él, te mando un abrazo y mucha energía para lo que viene ahora. Y que esto sea lo mejor para este bello país del que me he enamorado. Porque no es dominicano. Eso lo escribe un familiar del esposo de una amiga, que es venezolano. Que es ajeno a esto. Ajeno a todo esto. Y los venezolanos tienen bastante experiencia. Tienen intereses aquí, ¿no? Que tuvieron que salir huyendo de lo que está pasando en Venezuela y vinieron a la República Dominicana a emprender nuevos sueños también. Pero se sienten temerosos de lo que vaya a pasar aquí porque me lo han expresado. Sí. Temerosos de lo que vaya a ocurrir. Mucha gente incluso que estaba vendiendo, me dice una amiga mía que se dedica al tema de las franquicias, que estaban vendiendo sus negocios, todo lo que habían invertido venezolanos, porque ya desde hace mucho están oliendo y están sintiendo y viendo que así mismo empezó Venezuela. Y ya, dice ella, me estoy volviendo loca con todo lo que está pasando aquí, de todas estas ventas, todo el mundo vendiéndolo todo. Aquí se está gestando una crisis. Hay una crisis política. Es que ya está. Hay una crisis institucional, un deterioro institucional enorme. El Congreso no funciona. Hace tiempo. Nada. El aquí país nada está funcionando. Solo un hombre lo dirige todo. Secuestrado por una cúpula. Sí. Y el país hay que liberarlo de esto. Sí. Hay que salir de este grupo que se ha instalado en el Palacio Nacional, porque si no va a destruir este país, como ocurrió en Venezuela. La tasa de cambio hoy anda cerca del 54 pesos por $1. Los precios comienzan a dispararse. Hay escasez. Los dólares no los venden en los bancos. O sea, hay una situación que comenzó con el tema que afectó el turismo y que se agravó con el intento del Palacio Nacional de imponer una reforma y que ha continuado acentuándose en la medida en que también se agrava la crisis política prohijada, creada y agravada por ese mismo sector que se ha aposentado en el Palacio Nacional, pero que afortunadamente sus días están contados. Bien, pues vamos a ir, Otoniel, a una breve pausa comercial, agradeciendo a nuestro invitado que vino ya tempranito por acá, para seguir hablando de esta nueva ilusión que nace, que empieza desde anoche, ha empezado desde anoche, y que creo que se va a convertir en una fuerza importante, porque solamente la figura del doctor Leonel Fernández a la cabeza de este nuevo proyecto, la Fuerza del Pueblo, lo hace grande. Un gigante de la política que emprende un nuevo camino, y a él le acompaña una parte importante de la sociedad dominicana, con la esperanza, con el sueño de seguir fortaleciendo la institucionalidad, la democracia en nuestro país, para romper con aquello que tanto daño le hace a nuestro país,
esas cadenas que han querido ponernos en los pies y en los brazos, pretendiendo romper con el orden establecido, pretendiendo lacerar nuestra democracia por la que tantos nosotros hemos luchado durante tantos años, tantas décadas, generaciones tras generaciones que han luchado por ver una patria libre, soberana e independiente, donde primen los valores, los principios de lo que somos como país, lo cultural, de que esa bandera también sea respetada, de que ese color, ese tricolor, esa bandera tricolor con ese escudo pegado en el medio, con esa Biblia abierta, entonces todos esos valores, todo eso que nos vuelve y nos hace ser dominicanos, esa identidad, tenemos que respetarla, tenemos que valorarla y hay que luchar por ella. Nace la fuerza del pueblo y creo que con la fuerza del pueblo otra esperanza se nos abre, una puerta nueva se le abre al pueblo dominicano. Por eso yo creo que hoy es un día de celebración. ¿Quién nos va a acompañar? Ya decía ayer, yo propongo que salgamos luego del discurso por las calles a celebrar con calderos, con tamboras, los que tengan, a celebrar esta nueva esperanza que se cierne en el corazón del pueblo dominicano. Entonces yo creo que sí, que hay que celebrar, porque mientras más hombres y mujeres quieran luchar por esta patria, quieran siempre luchar porque esa democracia nunca muera, entonces estamos bien. Así que creo que con mucho ánimo se abre ese nuevo, esa luz, ese destello de luz que de más en más se va a ir abriendo hasta llegar a los rincones más pequeñitos y ocultos de este país para sembrar esperanza en este pueblo, que es lo importante. A la cabeza de Leonel Fernández, la fuerza del pueblo. Con esto nos vamos a una breve pausa comercial y venimos con Francisco Méndez, Franchi Méndez, uno de los tuiteros más activos que tiene el leonelismo o la fuerza del pueblo a partir de ahora, me imagino yo. Ya lo declaraba ayer. Vamos a la pausa.